Gracias. Sí, yo prefiero que la hagan en su comentario porque así me aprovecho de los tres. Ay. Claro, eso es aprovechar. Suspéndamele el espacio, Salvador. Alevosía, acechanza. ¿Te digo que viene en Rolón ya? Sí. Aunque el tema no está malo, El tema no está malo está muy bueno debatirlo. Lo único es que en ese debate, es más, después de la pausa vamos a ir a ese debate para abrirle también los teléfonos a la gente, porque es interesante lo que está planteando cada uno de ustedes sobre el tema de las sanciones por parte de los partidos a los que violenten los estatutos propios de los partidos y a aquellos que se encuentran en cuestionamiento público. Pero miren, de manera ya muy breve, porque el tiempo se nos va. Acabamos de recibir el informe de gestión de riesgo de Centroamérica y la República Dominicana en materia de las economías. Cada trimestralmente y a veces de manera extraordinaria, las calificadoras de riesgo a nivel mundial hacen evaluaciones de las economías en sus comportamientos. En este caso, la evaluación ha sido hecha por las calificadoras de riesgo Fitch, Standard & Poor's y la Moody's. Las tres son de las mejores y más calificadas en el mundo entero. Y Estado alguno no que no se atreve, sino que no se arriesgan a entrar en contradicción, porque las evaluaciones se hacen en el marco de la mayor tecnicidad y profesionalidad que tienen esas calificadoras de riesgo con historia. Y ellas lo hacen sobre la base de incluso el cruce de las datas que le proveen los propios bancos centrales de cada estado y del levantamiento que ya hacen de las economías por vía de auscultar o pedir datos y recibirlos de los organismos privados en cada uno de los países a los que ellos tienen acceso. Es decir, reciben de la banca, reciben del comercio, de las industrias, de las asociaciones patronales, de las asociaciones de industria, la data que le permite en un cruce hacer la calificación de riesgo. ¿Qué es la calificación de riesgo? La calificación de riesgo no es más que la evaluación a partir de los indicadores económicos, en este caso de las economías, y en función de esa evaluación calificar cómo se encuentra en términos porcentuales entonces a partir de esos datos esa economía. En el caso de Costa Rica, en el caso de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, las revisiones se hicieron y encontraron cambios en las calificaciones. En el caso de Nicaragua, esas calificadoras al evaluar le variaron lo que tiene que ver con la calificación de cara a su perspectiva. En términos positivos, determinaron que Nicaragua tiene una mejor perspectiva económica a partir del comportamiento que tuvieron sus indicadores económicos, en este caso las recaudaciones fiscales, la deuda pública, y a partir de elementos como esos dicen, bueno, Nicaragua tiene una perspectiva positiva. Parece que no solo puede crecer más, sino tener mejores comportamientos y ser más confiable su economía para la inversión directa, para el desarrollo, para el crecimiento. Pero Nicaragua estaba en el piso sí, hace unos años. Sí, entonces ellos vieron que a partir del comportamiento que ha tenido en los últimos 2 trimestres, la evaluación en este caso es del último trimestre. En el trimestre anterior estaba detenido, o sea, su comportamiento estaba estable.
Pero en el caso del último trimestre, que es el que nos acaban de enviar, hay una perspectiva positiva para la economía de Nicaragua. Pero en el caso de la evolución de la actividad económica, del déficit fiscal, de la necesidad de financiamiento, de la deuda pública en la que se ha incurrido, en el caso de República Dominicana, póngame el cuadro, Yankee. En el caso de República Dominicana, en el último trimestre, el comportamiento no ha sido ni negativo ni positivo. Se ha estancado. Se ha estancado. Dijiste se mantiene estable con relación al trimestre anterior. Estable con relación al trimestre anterior. ¿Qué quiere decir con relación al trimestre anterior? Que con respecto al trimestre anterior todo se mantiene en los mismos números. Okay. Que el comportamiento de esos indicadores se mantiene igual. Por eso es que la perspectiva le cambia a Nicaragua, porque en su comportamiento se avisora una posibilidad y una positividad en términos de perspectiva de crecimiento. Puede tener mejor manejo en la deuda pública, mejor manejo en las recaudaciones fiscales, puede tener mejor manejo. En el caso de República Dominicana, a nosotros nos preocupa que, si bien se mantiene estable con relación a las cifras del trimestre anterior, sobre todo del trimestre anterior, que no hay variación con relación al trimestre anterior. Si bien no hay variación y hay estabilidad, es una estabilidad sobre una calificación en B. En algunos casos, en algunos de los indicadores, algunas de las 3 calificadoras de riesgos lo asume en BC o en BB. A nosotros nos preocupa el BC. A nosotros nos preocupa que se mantenga en B, cuando las previsiones, cuando evaluamos el trimestre anterior, era que iba y podía tener un avance en términos positivos esos indicadores. ¿Qué ha pasado? Es lo que hay que preguntarnos ahora. Que si bien nos mantenemos estables, que eso es bueno, porque uno no puede decir que mantenerse estable, sobre todo precedido por un periodo sostenido de crecimiento y mejoría. Sí, pero aún así, el tenerse estable y mantenerse en la misma cifra en un trimestre no es bueno. Y por eso es que se ve positivo la perspectiva de Nicaragua, que sale de una negatividad y logra empujar hacia una perspectiva positiva. El caso entonces, de Venezuela también. En el caso de Venezuela, pero Venezuela se mantiene todavía en la misma condición que República Dominicana, en el sentido de que está estable, porque hay algunos de los indicadores que le fallan sustancialmente. Entonces, a nosotros nos preocupa que se mantenga, apreciamos que se mantenga estable, pero nos preocupa cuáles son los indicadores de la economía dominicana que hacen que nuestra perspectiva no avancen. Que llevemos 2 trimestres siendo evaluados por las calificadoras de riesgo, y sin embargo no nos digan a nosotros, miren, tienen que apuntalar aquí, allá o acullá, para ver cómo, en sentido general, ustedes mejoran. ¿Por qué? Porque el mejoramiento de la calificación de riesgo y la perspectiva que nos indiquen las calificadoras en términos positivos para nosotros como país pueden implicar, entre otras cosas, un crecimiento de la inversión extranjera directa en la República Dominicana. Pero además, el hecho de que en la perspectiva en que vean las calificadoras de riesgo que entra el país en términos positivos, puede implicar no solo una mayor y mejor inversión,
sino también el acceso a mejores préstamos blandos y no a préstamos en las condiciones que la mayoría de ellos estamos obteniendo. Nosotros, igual que todo el que ve la economía en un sentido de evolución, no puede aferrarse a convertir en un sacrilegio el tema de los préstamos. Para cualquier economía, eso es parte de su desarrollo y de su desenvolvimiento. Sobre todo si esos préstamos son bien empleados. Si son bien empleados. Si son bien empleados, si por un son, lado, pero sobre problema. todo en base a las condiciones en que esos préstamos se consigan. Y aquí, desgraciadamente, seguimos empujando hacia préstamos que no tienen las mejores de las condiciones. Muchas veces estamos obligados a camán, pero entre otras cosas es por situaciones como esa, cómo nos califican en el mercado financiero internacional. Hay que ver, hay que revisar y hay que apurar para que nuestra perspectiva en términos de calificación de riesgo nos cambie de manera positiva.